Juana de Castilla nació en Toledo, en 1479, hija de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Sus padres habían unido dos grandes coronas peninsulares y gobernaban un territorio que comenzaba a proyectarse hacia Europa, África y el Atlántico. La niña pertenecía a una dinastía poderosa, pero su posición no estaba destinada inicialmente al trono. Era la tercera hija de los reyes católicos. Antes que ella se encontraban Isabel y Juan, ambos considerados posibles herederos. Juana recibió una educación rigurosa, propia de una infanta. Estudió lenguas, religión, música, historia y protocolo. También aprendió a comportarse dentro de una corte donde cada gesto podía tener consecuencias políticas. La educación de una princesa no buscaba solamente cultivar su inteligencia. Pretendía prepararla para un matrimonio diplomático. Las alianzas matrimoniales permitían a las monarquías reforzar sus fronteras, aislar a sus enemigos y ampliar su influencia. Juana crecería sabiendo que su vida no le pertenecía por completo. Su matrimonio sería una decisión de Estado. Desde joven mostró una personalidad independiente. Tenía una relación complicada con la religión y no aceptaba siempre las prácticas que se esperaban de ella. En una época en la que la obediencia religiosa era considerada una virtud esencial, cualquier duda podía convertirse en una acusación. Sus padres observaban sus capacidades, pero también sus dificultades. Isabel la Católica conocía los peligros de una corte dominada por hombres ambiciosos. Fernando entendía que la sucesión podía depender de la estabilidad emocional de sus hijos. Juana fue educada para obedecer, pero al mismo tiempo estaba destinada a ocupar un lugar en la política europea. En su infancia, todavía no podía imaginar que acabaría heredando una de las mayores monarquías de su tiempo. Tampoco podía saber que, cuando llegara el momento de ejercer sus derechos, varias personas intentarían convencer al mundo de que no estaba en condiciones de hacerlo. En 1496, Juana se casó con Felipe de Habsburgo, conocido más tarde como Felipe el Hermoso. El matrimonio formaba parte de una alianza entre los reyes católicos y la Casa de Habsburgo. España buscaba reforzarse frente a Francia, mientras los Habsburgo intentaban ampliar su influencia en Europa. Felipe era hijo del emperador Maximiliano y de María de Borgoña. Había crecido en los Países Bajos, rodeado de una corte refinada y de intereses políticos distintos a los de Castilla. Su educación, sus costumbres y sus ambiciones no coincidían siempre con las de Juana. El encuentro entre ambos fue intenso. Las fuentes describen una fuerte atracción inicial. Juana quedó profundamente enamorada de Felipe, pero el matrimonio pronto mostró sus dificultades. Felipe era ambicioso y disfrutaba de la vida cortesana. Juana, por su parte, se sentía cada vez más dependiente de un esposo que no siempre correspondía a sus sentimientos. La vida en los Países Bajos la alejó de su familia y de la cultura en la que había crecido. Las diferencias lingüísticas y políticas aumentaron su aislamiento. También tuvo que adaptarse a una corte donde su posición dependía en gran medida de Felipe. Juana tuvo varios hijos. Entre ellos se encontraban Carlos, futuro emperador, y Fernando, que también ocuparía un lugar fundamental en la política europea. La maternidad no redujo sus responsabilidades. Al contrario, la convirtió en pieza central de una red dinástica que uniría España, Austria, los Países Bajos y otros territorios. Los embarazos y los partos se produjeron en un contexto de viajes constantes y presión política. Juana debía desplazarse entre cortes, asistir a ceremonias y mantener una imagen de estabilidad. Su vida privada estaba expuesta a la observación de embajadores, criados y familiares. La relación con Felipe se volvió más complicada. Juana sospechaba de sus infidelidades y reaccionaba con angustia. Sus celos fueron registrados por los cronistas y más tarde se utilizaron como prueba de su supuesta locura. Pero los celos no aparecieron en un vacío. Felipe mantenía relaciones con otras mujeres y no ocultaba siempre su conducta.
La mujer enamorada comenzó a ser descrita como una esposa descontrolada. Su dolor fue interpretado como enfermedad y su carácter como incapacidad. La etiqueta de loca empezó a tomar forma antes de que ella pudiera defenderse en igualdad de condiciones. La situación sucesoria cambió rápidamente. La muerte de sus hermanos, Juan e Isabel, junto con la de su sobrino Miguel, colocó a Juana en la línea directa para heredar Castilla y Aragón. Lo que parecía una posibilidad lejana se convirtió en una realidad política. En 1504 murió Isabel de Castilla. La corona castellana pasó a Juana, aunque Fernando actuó como regente debido a la ausencia de su hija y a las dudas sobre su capacidad para gobernar. La reina viuda había dejado disposiciones que reconocían a Juana como heredera, pero también contemplaban la intervención de Fernando si su hija no podía ejercer el poder. Juana se encontraba en los Países Bajos cuando recibió la noticia. Su posición era delicada. Era reina de Castilla, pero no controlaba la administración. Felipe veía la oportunidad de aumentar su propia autoridad. Fernando no quería perder el dominio que había ejercido durante décadas. Cada uno interpretaba la supuesta inestabilidad de Juana según sus intereses. Felipe y Juana viajaron a Castilla para reclamar el gobierno. El archiduque contaba con el apoyo de sectores de la nobleza que preferían un monarca joven y extranjero antes que la continuidad de Fernando. El conflicto entre suegro y yerno se volvió inevitable. Las cortes reconocieron a Juana y Felipe como reyes. Fernando tuvo que retirarse temporalmente a Aragón. Sin embargo, la relación entre los nuevos monarcas se deterioró con rapidez. Felipe buscaba gobernar directamente y limitaba la participación de Juana. La reina descubría que su título no garantizaba su autoridad. Los partidarios de Felipe difundieron la idea de que Juana estaba desequilibrada y que no podía ocuparse de los asuntos del reino. Sus reacciones emocionales alimentaban la acusación. Cuando protestaba contra la marginación, sus enemigos lo presentaban como una prueba de desorden mental. La situación tenía un aspecto profundamente injusto. Juana podía comportarse de manera impulsiva o sufrir episodios de angustia, pero las decisiones sobre su capacidad política no eran tomadas por médicos independientes ni por una institución neutral. Eran tomadas por hombres que tenían interés directo en controlar la corona. El gobierno de Juana y Felipe duró poco. En 1506, Felipe murió inesperadamente en Burgos. Tenía aproximadamente 28 años. La causa exacta de su muerte fue discutida desde el principio, aunque las fuentes suelen relacionarla con una enfermedad repentina. La muerte de Felipe dejó a Juana devastada. Su relación había sido conflictiva y dolorosa, pero ella seguía profundamente unida a él. El fallecimiento alteró por completo el equilibrio político. Los partidarios del archiduque perdieron su principal figura y Fernando comenzó a recuperar influencia. Después de la muerte, Juana se negó a aceptar que el cuerpo de su esposo fuera enterrado de inmediato. Quiso trasladarlo hasta Granada, donde descansaban los reyes católicos. El cortejo funerario recorrió caminos durante meses. La reina acompañaba el féretro en una escena que impresionó y desconcertó a sus contemporáneos. Los relatos sobre aquel viaje fueron adornados con detalles dramáticos. Se afirmó que Juana abría el ataúd, que hablaba con el cadáver, o que impedía que otras mujeres se acercaran a él. Algunos testimonios son difíciles de verificar, y otros fueron escritos por personas interesadas en presentar a la reina como incapaz. Lo que sí parece claro es que Juana estaba atravesando un duelo extremo. Había perdido a su esposo, se encontraba embarazada y sufría una lucha política por el control de la corona. En esa situación, su comportamiento podía resultar extraño y doloroso, pero no necesariamente demostraba una enfermedad mental permanente. El cortejo se detuvo en varias ocasiones. Juana buscaba un lugar adecuado para continuar o esperaba instrucciones. La imagen de la reina caminando junto al ataúd se convirtió en el centro de la propaganda.
Sus enemigos no necesitaban demostrar que era incapaz de gobernar. Bastaba con repetir una escena que despertara compasión y temor. Fernando regresó a Castilla y asumió de nuevo la regencia. Los nobles que habían apoyado a Felipe perdieron fuerza. La reina permanecía como titular de los derechos, pero su padre estaba dispuesto a ejercer el poder en su nombre. La tragedia personal de Juana se convirtió en una oportunidad política para otros. Mientras ella sufría la pérdida, los hombres de su entorno discutían quién podía hablar por ella y quién debía controlar el reino. Fernando el Católico comprendió que la situación de Juana podía poner en peligro la estabilidad de la monarquía. La reina era la legítima soberana de Castilla, pero sus comportamientos preocupaban a los consejeros. También existía el riesgo de que los partidarios de Felipe utilizaran su nombre para recuperar el poder. En 1509, Fernando ordenó que Juana fuera trasladada al Palacio de Tordesillas. El lugar se convirtió en su residencia permanente durante el resto de su vida. Oficialmente, se trataba de protegerla y preservar sus derechos. En la práctica, comenzó un confinamiento que la apartó de la política y de la sociedad. Juana no fue encerrada en una celda oscura como muestran algunas representaciones populares. Vivió en un palacio con criados, pero su libertad estaba limitada. No podía desplazarse libremente, controlar sus comunicaciones, ni decidir sobre los asuntos del reino. La diferencia entre una residencia real y una prisión dependía de quién controlaba las puertas. Fernando conservó el poder hasta su muerte en 1516. Después, el hijo de Juana, Carlos, heredó Castilla, Aragón, los Países Bajos y otros territorios. Carlos se encontraba fuera de España y necesitaba consolidar su autoridad. Juana seguía siendo la reina titular. Por eso, su existencia podía complicar la legitimidad del nuevo monarca. Carlos visitó a su madre, pero no le devolvió el gobierno. La mantuvo en Tordesillas y asumió el poder en su nombre. La reina no renunció formalmente a sus derechos. Sus documentos continuaron utilizando la fórmula de que ella era la soberana, aunque las decisiones eran tomadas por su hijo. La situación era políticamente conveniente para Carlos. Si Juana estaba incapacitada, él podía gobernar como heredero. Si se reconocía plenamente su autoridad, el emperador habría tenido que compartir el poder. La enfermedad, real o exagerada, se convirtió en una herramienta de sucesión. Los regentes y administradores de Tordesillas informaban sobre su conducta. Las visitas eran controladas. Su correspondencia podía ser revisada. Incluso sus relaciones con religiosos y criados estaban sometidas a vigilancia. La reina tenía un título inmenso, pero carecía de los medios para ejercerlo. La pregunta comenzó a cambiar. Ya no se trataba únicamente de saber si Juana estaba enferma. También había que preguntar quién se beneficiaba de que la consideraran incapaz. La vida de Juana en Tordesillas estuvo marcada por el aislamiento. Permaneció allí durante décadas, mientras sus hijos crecían, heredaban territorios y se convertían en figuras centrales de la política europea. Ella estaba cerca de ellos por sangre, pero lejos del poder. Su hija Catalina permaneció con ella durante parte del confinamiento. La separación posterior fue dolorosa. Catalina fue llevada a Portugal para casarse con el rey Juan III. Juana quedó cada vez más sola en el palacio. Los administradores controlaban sus recursos y decidían qué personas podían acercarse. Las condiciones no siempre fueron iguales. Hubo periodos en los que recibió cuidados adecuados y otros en los que sufrió negligencia. La calidad de su vida dependía de la voluntad de quienes gobernaban la residencia. Juana protestó en varias ocasiones, reclamó mayor libertad, denunció abusos y defendió sus derechos. Sus cartas y declaraciones muestran a una mujer capaz de argumentar y consciente de su posición. Pero sus quejas podían ser interpretadas como delirios por quienes ya habían decidido que no era responsable de sus actos. En 1521, la rebelión de las comunidades de Castilla abrió una posibilidad inesperada. Los comuneros se levantaron contra Carlos
y buscaron legitimidad en la reina. Algunos representantes viajaron a Tordesillas para pedirle que asumiera el gobierno y firmara documentos en apoyo de la rebelión. Juana los recibió y escuchó sus argumentos. Durante un tiempo, pareció dispuesta a colaborar. Sin embargo, no firmó de manera clara las decisiones que los comuneros necesitaban. Las razones siguen siendo debatidas. Podía temer que su intervención provocara una guerra mayor. Podía estar bajo presión de sus cuidadores. También podía no confiar plenamente en los líderes que se presentaban ante ella. La derrota comunera cerró esa oportunidad. Carlos castigó a los rebeldes y reforzó su control. La conducta de Juana durante la revuelta fue interpretada de distintas maneras. Para algunos, demostraba que conservaba la lucidez y que había sido impedida de gobernar. Para otros, confirmaba su incapacidad para tomar decisiones firmes. El episodio revela la dificultad de conocer sus pensamientos. La mayor parte de las fuentes fueron escritas por hombres que tenían intereses políticos. Los documentos registran sus actos, pero no siempre explican sus emociones ni las presiones que sufrió. La fama de Juana la Loca creció a través de relatos que mezclaban hechos, rumores y propaganda. Los cronistas describieron su supuesto amor descontrolado por Felipe, su dolor ante el cadáver y sus episodios de aislamiento. Con el tiempo, esas historias fueron repetidas como si fueran pruebas definitivas. La palabra loca simplificaba una realidad compleja. Juana pudo haber sufrido problemas de salud mental. Algunas fuentes mencionan periodos de tristeza profunda, sospechas, angustia y conductas obsesivas, pero no existía una evaluación clínica moderna y los diagnósticos posteriores son necesariamente inciertos. También es posible que ciertos episodios fueran exagerados para justificar su exclusión. Una reina que discutía con sus consejeros podía ser descrita como perturbada. Una esposa que protestaba contra las infidelidades de su marido podía ser presentada como celosa hasta la enfermedad. Una soberana que defendía sus derechos podía parecer peligrosa. La situación de las mujeres aumentaba esa vulnerabilidad. Las reinas podían heredar territorios, pero necesitaban demostrar obediencia y estabilidad según criterios definidos por hombres. Un rey podía mostrarse severo o irascible sin que su autoridad fuera cuestionada de la misma forma. Una reina que manifestaba emociones intensas arriesgaba ser declarada incapaz. Juana también vivió una cadena de pérdidas. Perdió a sus padres, a su esposo y a varios familiares cercanos. Se separó de sus hijos y permaneció encerrada mientras la monarquía se expandía. El duelo y la soledad pudieron agravar cualquier problema previo. Su confinamiento, además, podía empeorar su estado. La falta de libertad, la vigilancia permanente y la ausencia de relaciones elegidas no forman un tratamiento. Son condiciones capaces de aumentar la desesperación de cualquier persona. La historia de Juana obliga a separar 3 preguntas. La primera se refiere a su salud real. La segunda tiene que ver con la forma en que su entorno interpretó sus conductas. La tercera examina el uso político de esas interpretaciones. No existe una respuesta definitiva que permita afirmar que todo fue una conspiración o que todo fue una enfermedad. Probablemente hubo sufrimiento psicológico real y también manipulación política. Una cosa no excluye la otra. Juana pudo necesitar ayuda y al mismo tiempo haber sido privada de sus derechos para beneficiar a su padre y a su hijo. Carlos primero mantuvo a su madre en Tordesillas durante todo su reinado. La visitó en algunas ocasiones, pero no permitió que recuperara el poder. La reina seguía siendo una figura legalmente importante, aunque políticamente anulada. Durante el siglo XVI, la monarquía española alcanzó una enorme expansión. Carlos gobernaba territorios en Europa y América. Su autoridad se extendía por regiones que exigían una administración compleja. En ese escenario, la existencia de una reina titular encerrada podía parecer un problema menor, pero su legitimidad continuaba siendo útil. Los documentos oficiales mencionaban a Juana y a Carlos como reyes. La fórmula
permitía mantener la continuidad dinástica. Ella representaba la legitimidad heredada de Isabel y Fernando. Él ejercía el poder efectivo y dirigía los ejércitos. La división era conveniente para el sistema. Juana no desapareció completamente de la vida pública. Recibía noticias y podía expresar opiniones. En ocasiones, se interesó por asuntos religiosos y por conflictos de su entorno. Pero cualquier intervención dependía de los administradores y podía ser censurada. La rebelión de las comunidades había demostrado que su nombre podía movilizar a quienes se oponían al emperador. Por eso, su confinamiento no solo respondía a razones médicas, también respondía al temor de que se convirtiera en un punto de unión para la oposición. El tratamiento que recibió fue desigual. Algunos servidores la cuidaron con respeto, otros la trataron con dureza. Hubo periodos en los que se quejó de falta de atención y de restricciones excesivas. La reina podía tener una corte, pero no tenía libertad para elegirla. La leyenda posterior convirtió Tordesillas en un escenario romántico. Se imaginó a Juana paseando junto al recuerdo de su esposo y esperando un regreso imposible. Pero la realidad cotidiana debió ser menos teatral y más dura. Años de rutina, vigilancia y dependencia dejaron una huella profunda. Su historia también demuestra la diferencia entre poder simbólico y poder real. Juana tenía un título que podía justificar una guerra, pero no podía ordenar que se abrieran las puertas. Era reina en los documentos y prisionera en la práctica. La frontera entre ambas condiciones se mantuvo durante décadas. Cada vez que alguien preguntaba por ella, los responsables podían responder que estaba protegida. La palabra protección ocultaba una realidad política. La monarquía necesitaba conservarla viva, controlada y alejada de cualquier movimiento que pudiera cuestionar al soberano efectivo. Carlos abdicó en 1556 y dividió sus dominios entre su hijo Felipe II y su hermano Fernando. Para entonces, Juana llevaba casi medio siglo recluida. Había visto cambiar varias veces el equilibrio europeo sin participar en las decisiones que se tomaban en su nombre. Murió en Tordesillas en 1555, pocos meses antes de la abdicación de Carlos. Tenía 75 años. Su cuerpo fue enterrado en Granada junto al de Felipe el Hermoso, cumpliendo finalmente el deseo que había marcado sus años posteriores a la muerte de su esposo. La reina, que había sido apartada del poder, permaneció en la memoria como una figura trágica. Pinturas, novelas y obras teatrales representaron su supuesto amor obsesivo y su pérdida de razón. El episodio del féretro se convirtió en la imagen central de su vida, pero esa imagen dejó en segundo plano a la mujer política. Juana era heredera de Castilla y Aragón, madre de un emperador y depositaria de derechos dinásticos enormes. Su enfermedad, verdadera o exagerada, fue interpretada dentro de una lucha por la corona. La historiografía moderna ha revisado los documentos y ha cuestionado algunas narraciones tradicionales. No todos los testimonios son fiables. Algunos fueron redactados por personas interesadas en justificar el confinamiento. Otros proceden de observadores que no comprendían los problemas de salud mental y utilizaban categorías morales para describirlos. La investigación tampoco puede negar el sufrimiento de Juana. Sus cartas y comportamientos sugieren una personalidad sometida a tensiones extremas. La pérdida de su esposo, el aislamiento y la presión familiar pudieron producir episodios de desorganización emocional. La pregunta, enferma o prisionera, no tiene que resolverse eligiendo una sola palabra. Juana pudo estar enferma y ser prisionera. Pudo tener momentos de lucidez y periodos de crisis. Pudo necesitar atención y haber sido utilizada políticamente. El problema está en que sus cuidadores no actuaron únicamente como médicos o protectores. También eran representantes de poderes interesados en conservar el control. El recuerdo de Juana ha cambiado con cada época.
Durante siglos, fue un ejemplo de amor desmedido. Más tarde, se convirtió en símbolo de la opresión de las mujeres y de la manipulación política. Hoy, su historia permite analizar cómo se construyen los diagnósticos y cómo una sociedad puede transformar la conducta de una mujer en un argumento para negarle sus derechos. Juana la Loca no fue simplemente una reina que perdió la razón, ni una heroína perfectamente lúcida encerrada por una conspiración. Su vida estuvo marcada por una combinación de dolor personal, posibles problemas de salud, rivalidades familiares y cálculos políticos. Precisamente por eso, su historia continúa despertando preguntas. Nació para servir a una dinastía, pero terminó siendo el centro de una disputa sucesoria. Fue educada para obedecer, pero heredó territorios que exigían autoridad. Se casó para fortalecer una alianza y encontró un matrimonio lleno de afecto, celos e infidelidades. Perdió a su esposo y no pudo vivir el duelo en privado. Cada gesto suyo fue observado, registrado y utilizado contra ella. Su padre necesitaba mantener el control de Castilla. Su hijo necesitaba gobernar un imperio. Ambos podían presentar el confinamiento como una medida de protección. La reina, sin embargo, no dejó de ser la titular legítima. Su silencio político no fue una renuncia completa. Fue el resultado de una situación en la que otros hablaban por ella. La palabra loca tuvo un poder enorme porque eliminaba la necesidad de escuchar sus argumentos. Si Juana estaba loca, sus protestas podían ignorarse. Si estaba loca, sus decisiones podían ser anuladas. Si estaba loca, el gobierno de otros podía presentarse como una obligación moral. Esa lógica no pertenece únicamente al pasado. A lo largo de la historia, muchas mujeres fueron consideradas incapaces cuando desafiaron las normas de su familia o de su sociedad. El diagnóstico podía ser sincero, pero también podía funcionar como una herramienta de control. Juana pasó casi 50 años encerrada, mientras los hombres de su familia utilizaban su nombre para legitimar el poder. Su palacio era una residencia real y una prisión al mismo tiempo. Tenía sirvientes, títulos y una vida protegida, pero no tenía libertad política ni control pleno sobre su existencia. La historia no puede devolverle los años perdidos. Tampoco puede ofrecer una respuesta médica definitiva tantos siglos después. Pero sí puede corregir una injusticia de la memoria. Juana no debe ser recordada únicamente por el apodo que le impusieron sus enemigos. Fue reina de Castilla y Aragón. Fue madre de Carlos I. Fue heredera de una de las mayores monarquías de su tiempo. Fue una mujer que sufrió pérdidas profundas y que intentó defender su lugar en un mundo decidido a hablar por ella. Tal vez la pregunta correcta no sea si estaba enferma o si era prisionera. Tal vez haya que preguntar quién ganó cuando se afirmó que estaba loca. La respuesta conduce hasta los hombres que gobernaron en su nombre, hasta una dinastía que necesitaba estabilidad, y hasta una sociedad que no estaba preparada para aceptar a una mujer con derechos soberanos. Juana murió sin recuperar el poder que le correspondía, pero la etiqueta que pretendía reducirla terminó provocando una investigación interminable. Cada documento, cada carta y cada testimonio abre una nueva duda, y mientras la duda permanezca, Juana dejará de ser únicamente la reina loca de los relatos populares. Será la mujer que vivió entre el dolor y la política, entre la enfermedad y el encierro, entre la memoria de un amor y la lucha por una corona. Una mujer a la que la historia intentó silenciar, pero cuyo silencio todavía sigue haciendo preguntas.